12 horas con 45 minutos, 12 con 45 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo de Salario y Trabajo. Con él vamos a hablar sobre el incremento de $25 dispuesto por el presidente de la República al salario básico unificado que regirá desde el 1 de enero de 2023. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. 24 horas después se ha pronunciado el Comité Empresarial Ecuatoriano rechazando esta decisión del presidente de la República de incrementar $25 del salario básico unificado. Asegura que esta decisión va a generar algunos inconvenientes en las empresas y porque elevará los costos. Se incrementa así el salario básico unificado a $450. Esta medida se ha dispuesto una vez que no se llegó a ningún acuerdo al interior del Consejo de Salarios, del cual ustedes es parte. ¿Qué pasó en el Consejo de Salarios? ¿Por qué no hubo este acuerdo? ¿Y cómo va a afectar en el caso empresarial este incremento de $25? Rodrigo, buenos días, bienvenido. Yesenia, muy buenos días Alexis. Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales. Creo que es importante entender una dinámica mucho más completa. Podemos seguir subiendo salarios ya. Suena bonito, suena lindo subir salarios, pero hay que ver quién los paga. Directa o indirectamente los termina pagando el consumidor final o los termina pagando el consumidor final de fuera, que va a apuntar muchas veces a precio. Entonces, subamos los salarios y subamos los costos de producción a todo el mundo, pero subamos también los precios de los productos. Perdón la ironía, pero por ahí va el tema. Cuando no estamos resolviendo los problemas reales. ¿Qué es lo que está pasando con el empleo? En el año pasado, cuando se dio el incremento salarial de los $25 en función de un compromiso de campaña, el sector empresarial asume responsablemente las decisiones políticas, aunque no estemos de acuerdo muchas veces. Asumimos el impacto, pero ¿qué nos dijo el INEC? Ya, no los empresarios, olvidémonos de los empresarios. Diciembre es un mes donde hay contrataciones temporales por efectos del comercio, Navidad y demás. Esta contratación temporal de diciembre se extiende hacia el mes de enero hasta cerrar los inventarios, cuadrar las cosas. Y en el mes de febrero, cuando ya aparecieron las cifras, vimos la peor caída de empleo pleno que se ha registrado en los últimos 10 años. Los efectos de un incremento antitécnico del salario hacen que el empleo pleno no sea sostenible. Los emprendedores no avanzan a sostener y prefieren ni siquiera contratar para evitarse el problema futuro. Entonces tenemos que buscar soluciones al problema principal. Tenemos un 15% de la población con empleo que va a tener un mejor salario, pero tenemos un 70% de la población en general sin empleo que no sabe de dónde va a seguir saliendo adelante y que no tiene un empleo y no tiene un salario. Y a eso es a lo que estamos apuntando. Y reconocemos y validamos el compromiso de campaña del presidente Lasso, compromiso realizado en segunda vuelta, de incrementar el salario hasta $500 en 4 años, pero también reconocemos que debe haber una suerte de una reforma en materia laboral para que las regulaciones laborales se ajusten a las realidades del siglo XXI y no nos quedemos pataleando en las realidades de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. ¿Cómo está, Rodrigo? No sé si tengo abierto el audio. Ahí, ya. No me escuchó, oyendo, no me escuchó el saludo inicial. Hola, no Rodrigo, qué gusto saludarle. De igual manera. Buenos días. Qué envidia le veo ahí rodeado de verde. Yo sigo ausente de todo lo que es el mundanal ruido. La pandemia me regresó a los orígenes y a trabajar y Mejor. buscar soluciones ante problemas. Por ejemplo, Oiga, espere, que yo te tenía lista la pregunta. Espere ahí, deme un segundo, ya habla después de los problemas. Te tengo una respuesta que no va a gustar. A ver, ¿cuál es? Aquí los productores de leche nos vemos abocados nuevamente a bajones de precios, nos vemos abocados a ese tipo de cosas, pero sin embargo tenemos que subir salarios. A ver, ¿Quién paga?
Exactamente. Cuando yo veo la noticia en redes sociales la noche del día martes o Miércoles. miércoles, la noche del miércoles. A ver, yo decía por un lado, que bien, que Lazo vaya en la línea de cumplir con la oferta de campaña. Usted la recordaba, $500 a final del gobierno. Eso a cualquiera le hace pensar en cuestiones matemáticas que 25 por año, ¿no? Entonces va a $450 el incremento. Entonces, en la línea del cumplimiento de la oferta de campaña, me parece que por lo menos iba bien. Ahora, la cuestión que el cuestionamiento que yo me hacía, y hoy el Comité Empresarial Ecuatoriano, digamos, me responde el cuestionamiento que me hacía es, bueno, ¿el gremio empresarial estará dispuesto a apoyar la medida del gobierno? Y han dicho que no. Y la respuesta que usted nos da viene acompañada de una serie de preguntas también. Entonces, ellos argumentan en su comunicado que el Ecuador todavía no alcanza en productividad los niveles prepandémicos y que no estamos como para apuntar a un incremento del salario como lo ha planteado el gobierno. La pregunta, Rodrigo, es ¿cómo entonces tiene que el gobierno, a través de políticas públicas, a través de su Ministerio de Trabajo, generar justamente nuevas reglas, mecanismos, para adaptarnos a eso que usted nos decía hace un momento? Este siglo XXI, que probablemente nos plantea nuevos mecanismos contractuales, laborales, etcétera, ¿qué es lo que debería hacer para incrementar el número de personas que estén ocupadas y que sean económicamente activas en el país? Vamos por lo ideal. Reconozcamos que el trabajo por horas no es un delito, pero está prohibido constitucionalmente porque a un trasnochado así se le ocurrió. Pero jornadas laborales flexibles. Hay gente que prefiere trabajar 4 días más intensos y tener 3 días de descanso, o 3 días en donde puede iniciar su propio emprendimiento sin tener que depender de nadie. ¿Por qué no vemos opciones para el campo en donde hay una combinación de trabajos entre el trabajo propio que realiza la persona con el trabajo remunerado que realiza en una finca, en donde puede ir desarrollando su proceso, su producción, que requiere trabajos del día a día, y puede trabajar menos horas en una finca y puede trabajar más horas en sus espacios propios, donde todavía podemos desarrollar muchísimo en el agro? Podemos desarrollar nuevos sistemas de educación tecnológicos hacia los requerimientos del mercado. Manejo de sistemas automatizados. Por ejemplo, eso ha cambiado, Alexis. Tú, que te conozco por muchos años. ¿Cuánta gente tenías en la misma radio hace 15 años o 10 años atrás? ¿Y cuánta gente hay ahora? Tenemos muchos sistemas que han automatizado procesos. Y aunque no le guste y no suene políticamente correcto a ciertos dirigentes sindicales, la automatización ha reducido el peso de la mano de obra. Es real. Y no hablemos de procesos de robotización que en el Ecuador todavía no los vemos. Jornadas más flexibles. Reconocer que a los 90 días no puedes tener un contrato indefinido de 3 años al menos. Porque un emprendedor que no sabe si va a sobrevivir el primer año no va a contratar a nadie, porque además de haber puesto en riesgo patrimonio, capital, deuda, familia y demás, además se carga una demanda laboral por despido intempestivo cuando quebró. Estas normas laborales que tenemos en el Ecuador están muy coherentes para finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. Pero como Charles Darwin decía, la especie que sobrevive no necesariamente es la más fuerte, sino la que mayor facilidades tiene de adaptarse al cambio. Y les doy un ejemplo. Kodak, una de las empresas más grandes del mundo, hace 30 años, decidió que no se sumaba a las cámaras digitales porque eso no iba a funcionar. Y ellos se mantuvieron en el rollo de fotos. Y desapareció. Y no era una empresa pequeña. Y atrás de la empresa había cientos de miles de puestos de empleo. Bueno, hoy las condiciones son realmente distintas. Yo me acuerdo que alguna vez en mi paso por Estados Unidos con gente del Washington Post, ellos nos decían
justamente por este tema de la implementación, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ellos ya estaban usando inteligencia artificial para las notas deportivas universitarias. Entonces tenían una computadora que era la que registraba el número de carreras, el número de hits y todas las vainas. Ya no había un periodista deportivo, porque además del deporte universitario es como acá la Serie A. Entonces ellos nos decían como esta, o sea, el tema de los cronistas deportivos para registrar estadísticas, van a haber no menos de unas 1000 ocupaciones o profesiones más que van a ir desapareciendo con el tiempo y con la implementación de la tecnología, etcétera, etcétera. Y mire que la pandemia también nos provocó un cisma, ¿no? Porque entramos al teletrabajo y, por ejemplo, los obreros ahí cómo hacen teletrabajo y demás. Entonces, pero entonces, ¿qué otro tipo de retos y qué tipo de innovaciones tiene que promover y provocar no solo el gobierno, Rodrigo, sino también, digamos, el sector privado productivo, los mismos emprendedores? De hecho, con el aprecio que le tengo al gobierno actual, porque me llevo con muchísimos del gobierno actual, yo les diría, no nos ayuden, déjennos negociar por nuestro lado, déjennos tener negociaciones más flexibles, negociaciones más abiertas. Y tú has topado un tema que me metiste en el tema de futbolista, deportivo, y topo el tema del fútbol. Todo lo que hemos visto de offsides, de no offsides, de que se anula el gol y no se anula el gol, es por efecto de cámaras y ya no de árbitros humanos, sino de cámaras que están verificando que si la pelota pasó en la raya o no pasó totalmente la raya, que si el mechón de pelo del futbolista se pasó por donde no debía. Probablemente estaremos automatizando más aún un partido de fútbol en donde haya 3 o 4 árbitros que ya no se requieran, pero necesitaremos más gente atrás de las cámaras o de sistemas automáticos que vaya entendiendo y validando estos procesos. Entonces, la idea es lo que pasó hace 100 y pico de años. No podría darte un día exacto, pero cuando ingresa el tractor agrícola a las actividades propias, más de 100 años atrás, desplazó cualquier cantidad de mano de obra. Y eso ha permitido ser mucho más productivos. Y cuando hablamos de salarios, no deberíamos hablar nosotros de mensualidades, deberíamos hablar de productividad. ¿Cuánta producción se puede tener? ¿Cuánta producción se puede generar? ¿Cuántas ventas se van a generar? Pasas por un restaurante, perdón el ejemplo, he sido criticado por este ejemplo. Pasas por un restaurante donde hay un par de extranjeros que están atendiendo de meseros y si tienen un minuto libre están al lado de la puerta viendo qué cliente traen. Véngase, yo le quique el plato de acá, que la sazón, y cuando caíste en cuenta ya estás sentado comiendo. Pasas por un restaurante donde estás muerto de hambre, entras al comedor y tienes un par de ecuatorianos que están atendiendo ahí, te sientas, no hay nadie y nadie te atiende. Te provoca levantarte e irte. Mi experiencia hace unos días buscando una tonterita de una cadena para un reloj. Fui a buscar en un sitio, no tengo, busque en otro lado. Gracias. Me fui a otro local, un amigo venezolano me dice, ay, qué barbaridad, qué buena cosa, déjame ayudarte por aquí, por allá. No lo tengo yo, pero espérate un ratito. Dejó encargado el kiosco, creó una islita, dejó encargada esa isla y me llevó curiosamente al local donde yo había ido originalmente y me dice, no, lo que tú tienes aquí porque yo te he visto, y le saca a la chica que me estaba vendiendo, le saca a la chica lo que yo buscaba y me solucionó el problema. El hombre se salió de su local para ir a ayudarle a vender a la chica en otro local. ¿Qué me da a mí ganas? De regresar donde el hombre. Claro. Porque el tipo quiere venderte algo, quiere cumplir con su labor de venta. Ahora, Rodrigo, el presidente de la República... Es fundamental. El presidente de la República, al hacer el anuncio del incremento al impuesto, del incremento al salario básico unificado, dijo en un encuentro con trabajadores que las empresas están vendiendo más que nunca y que sería bueno que ese éxito también se comparta con los trabajadores. Adicionalmente a eso, hay cifras que evidencian que más de 5.000 millones de dólares se han perdonado a las grandes empresas con exenciones tributarias y más de 1.900 millones de dólares de servicio
de rentas internas, no ha podido cobrar a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas que no están al día con sus impuestos con el Estado. Entonces, con todos estos elementos, uno diría, si en verdad la economía de las empresas no está en mala situación, que no debe ser la situación de todos, obviamente, ¿por qué entonces no hacer el esfuerzo y pagar ese incremento a los trabajadores? Yo le preguntaría algo. Veamos qué empresas están vendiendo más y qué empresas están todavía con problemas por efectos de pandemia. Porque probablemente del 95% de las empresas en el Ecuador que son MIPYMES, muchas están todavía pataleando para ver cómo salen adelante. Muchas han recuperado espacios, no se han puesto al nivel de anterior. La situación todavía estamos en proceso. Las proyecciones macroeconómicas nos dicen que para finales del 2024 posiblemente estemos a los niveles del 2019. Y el empleo no se está generando, porque también las empresas están prefiriendo automatizar. Yo entiendo esta parte, no estoy de acuerdo en la condonación, nunca he estado de acuerdo en los famosos subsidios, de hecho, tengo varias entrevistas con ustedes en prepandemia, inclusive, justamente hablando de que todo subsidio es un problema, pero aquí el problema está en que lo que buscamos es generación de más empleo. Ujú. Y a veces es preferible tener una norma más flexible a tener una norma extremadamente rígida, pero generar empleo, no solo para 3, sino para 4. Ujú. No crezcamos a los 7, a los 4. De pronto vemos que esto funciona, nos vamos a los 5. Hemos debatido esto por años, Ujú. pero seguimos enfrascados en que hay que subir salarios. Y ahora vamos al otro lado. El incremento salarial, ¿a quiénes afecta? ¿O a quiénes beneficia? Beneficia al 15% de la población con empleo. O sea, de esos 34, 35% de gente con empleo, solamente el 15% de esta pequeña fracción va a verse beneficiada directamente. Pero además ese Pero anuncio, Rodrigo, una puntualización allí, además este anuncio que bueno, tenía que haberse dado en estas épocas, porque son en estas épocas en las que se hacen los análisis, pero coincide que estamos en un ambiente preelectoral y resulta que el presidente de la República está auspiciando una consulta popular y está cumpliendo con una promesa de campaña a la vez, ¿no? Entonces yo digo, podría también ahí entenderse que es muy oportuno este incremento. yo le diría que si no se hubiese dado ya el incremento del año pasado, podríamos jalar las sábanas y decir que este año tiene que ver con la consulta. Pero esto ya venía, ya era guerra avisada, digamos. Cuando Ujú. llegamos al Consejo, los trabajadores justificaban cualquier número para decir que el incremento de los $25 generó 120 mil millones de dólares en ventas. No hay tal. Y Ujú. con el respeto a mis amigos, porque somos amigos. Antes que estar ahí en discusiones, somos muy amigos. Por el otro lado, ya era un compromiso, ya era una guerra avisada, ya esto estaba notificado. Por eso ni siquiera hubieron mayores intentos de buscar acuerdos desde el mismo ministerio. Entonces, más bien lo que hemos visto es, primero, recordar que ante no acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, lo que debe primar es la inflación proyectada para el año que viene que determina el Código del Trabajo, más allá de la parte política Ujú. o la parte técnica o la visión de los trabajadores o de los empleadores. Está en un papel escrito que se llama Código del Trabajo. Ujú. Y eso es alrededor de $12, un poquito menos. Luego se decide la parte política y lo que le dijimos al ministro, y lo he dicho públicamente, no llegamos a un acuerdo en materia salarial. Sin embargo, sí hemos vuelto a combinar al ministro de Trabajo y a través del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, combinar al gobierno nacional para retomar las conversaciones en donde no estamos de acuerdo en todo, pero buscar acuerdos para buscar soluciones a los problemas de empleabilidad. Ya lo hicimos en el 19. Los de siempre se opusieron, pero eso ya no es novedad. Hay un grupo de gente en el lado sindical que están en contra los están a favor y en contra por un acaso. Pero está bien, también son buenos amigos. Pero si ya estamos buscando soluciones, de esas soluciones se han generado acuerdos ministeriales
y de estos acuerdos se está generando empleo. Le hemos planteado al viceministro Febres Cordero justamente, cojan esos acuerdos que están funcionando, por favor, difundan información. Nosotros lo hacemos al interior de los gremios, al interior de las empresas, pero cuando el gobierno lo hace también dando herramientas para que se pueda contratar más gente. Sí, de pronto no se va a contratar para una estabilidad de 20 años, pero se va a contratar para una estabilidad de 1, 2, 3 años. Y de pronto en ese tiempo, una persona con trabajo le es más fácil, y esto aquí puede sonar curioso, pero a una persona con trabajo le es más fácil cambiar de trabajo que a una persona sin trabajo conseguir uno. Eso es real. Eso es el Muchísimas. mundo real, eso es la vida real, no es la teoría de un escritorio. Entonces, buscar espacios para que se creen nuevos empleos, que no pase lo que pasa comúnmente. Al de más de 40 años está muy viejo para conseguir trabajo y al que todavía no tiene experiencia le piden 5 años de experiencia. Creemos espacios de empleabilidad, creemos espacios de desarrollo, porque las empresas van a requerir personal, a pesar de que también esta pandemia nos enseñó a valorar la productividad laboral Muy y nos amable, va Rodrigo. a Muchísimas gracias. valorar todo eso. Yo sé, se nos acaba el tiempo de algún rato nos veremos en En vivo. presencial para que sea más debatida esta, porque Ajá. las Ok. manos me Le ayudan mucho en el esperamos por debate. acá entonces. Muchísimas gracias, Rodrigo. Que tenga un Un buen fin de abrazo, semana. hasta luego. Gracias, muy gentil.